Nos encontramos en la sala de Fernando Gallego, en el Museo Diocesano de Salamanca, para contemplar esta tabla que tengo a mis espaldas, que es la tabla de la presentación del Señor. Esta es una tabla que ha sido recientemente descubierta y atribuida a Fernando Gallego. Además es una tabla que ha sido recientemente restaurada y nos ha descubierto esta preciosa escena de la presentación del Señor, que por la tipología de los personajes y por las vestimentas que llevan puede datar en torno al año 1485-1490, uno de los periodos más productivos de Fernando Gallego, en el que realiza retablos como el que es el gran retablo que realizó para la Catedral de Ciudad Rodrigo y también el retablo tan grande también que realizó para la Catedral de Zamora. Fernando Gallego siempre representa los interiores, como es característico de él, para que nos situemos, porque la escena de la presentación del Señor, según se recoge en el Evangelio, sucede en el interior del templo de Jerusalén. Y entonces tiene que representar esos interiores, y a la hora de representarlos siempre lo hace a través de lo que se llama un arco diafragma. Es un arco rebajado con unas pilastras laterales, es un doble arco y en el interior se representa la escena, es decir, como si fuera una escena teatral, escenográfica, y pone a los personajes, pues como también sucede en una representación teatral, saliendo por puertas laterales que no se ven, pero se intuyen que salen por los lados. A un lado salen el grupo de mujeres, en concreto aquí son 3, y luego al otro lado aparecen los hombres, que son también 3, incluido Jesucristo, que está en brazos del anciano Simeón. Son 2 grupos que tienen ese encuentro en el Templo de Jerusalén, que es imaginado por Fernando Gallego como una iglesia con una bóveda de crucería, con ventanas, con pilastras sobre las que apoyan los nervios de esa bóveda de crucería, y vemos que hay 3 ventanas y la central es una ventana geminada en la que aparecen 2 arcos de medio punto alargados. Y luego por debajo, al fondo, aparece el altar del templo de Jerusalén. En el arte siempre se ha juntado la escena de la circuncisión de Jesús, que sucede a los 8 días, con la escena de la presentación, que es algo que sucede a los 40 días, y es lo que celebramos el día 2 de febrero, la presentación del Señor en el templo. Y siempre se intenta que Simeón aparezca como un sumo sacerdote, vestido con vestimentas ricas, elegantes, con una especie de mitra en la cabeza para indicar que es un sacerdote que toma a Jesús para hacer el rito de la circuncisión. Aquí Simeón es como dice el Evangelio, era un hombre mayor y además es un hombre que viste humildemente con una especie de hábito. Vemos que tiene una capucha, que tiene una túnica por debajo y luego tiene como una especie de escapulario que le cubre por detrás y por delante, al modo de un hábito, de un religioso, dando a entender la obra de que, como lo que dice el texto del evangelista Lucas, que era un hombre que estaba siendo movido por el Espíritu de Dios, fue lo que le movió a él para ir al templo de Jerusalén ese día que se realizó la presentación del Señor en el templo. Al otro lado aparece María, que acaba de entregar a Simeón a su hijo Jesús para que lo coja en sus brazos, y María viste ricamente, sobre todo trabajada con figuras vegetales. Es una túnica azul, por esa túnica que tiene adamascada, y María aparece como una mujer orante, con las manos juntas en actitud de oración, porque se encuentra en el templo de Jerusalén y es un momento muy emotivo en el que Dios va a entrar en el templo de Jerusalén, y lo que decían los profetas era que el día que el Señor, el Mesías, se presentara en el templo de Jerusalén, pues iba a ser un día de juicio. El profeta Malaquías, que es una de las lecturas que se lee el día de la presentación del Señor, en la primera lectura dice que llegará como una lejía de lavandero y como un fuego de fundidor, cuando llegue el Señor y se presente por primera vez el Mesías en el templo de Jerusalén para realizar la salvación de su pueblo. Sin embargo, aquí no sucede nada de eso, todo lo contrario. Es una escena tierna, entrañable, en la que se presenta a un niño que es depositado en brazos de este anciano, porque solamente un grupito de gente, un pequeño grupo de gente, es el que se ha dado cuenta que es el Señor el que se presenta en el templo. Es decir, Dios no se impone con su salvación, sino que Dios ofrece su salvación, que es la de su Hijo. Y como dice Simeón en el himno que proclama
cuando tiene a Jesús en brazos, que es el himno que reza la Iglesia al terminar el día, en las completas, el Nunc Dimittis, dice: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Jesús es la luz, y esa luz queda resaltada por esa lámpara que cuelga del techo del templo, que es una lámpara sencilla, de bronce dorado, que tiene una lamparilla prendida. Encima de Simeón y encima del niño hace referencia a esa luz. Entre el niño y entre la Virgen hay como una especie como de larga filacteria, donde hay unas letras inscritas. En esas letras inscritas no aparece lo que dijo Simeón en el Nunc Dimittis, sino lo que aparece previamente en el Evangelio. Y lo que aparece es: Simeón, justus, et timoratus expectavam. Traducido es: Simeón, hombre justo y temeroso, esperaba el consuelo de Israel. Hemos dicho que estamos en el Templo de Jerusalén. La presentación del Señor es un rito que recuerda al pueblo de Israel un momento importantísimo de su historia de la salvación, que fue la Pascua. El momento en el que salieron de Egipto, porque el Señor en la última plaga, en la 10ª plaga, salvó a los primogénitos de Israel con la sangre del cordero en el dintel y en las jambas, en el sacrificio del cordero. Ese paso de la esclavitud a la libertad, de la esclavitud del pecado a la salvación, de la muerte a la vida, ese paso es celebrado a través del primogénito, que es presentado y recordado a través de la presentación de los primogénitos. Pero para nosotros Jesús tiene un sentido más profundo como primogénito, porque no solamente es el primogénito de una familia formada por José, por María y por él, sino que es el primogénito de toda la humanidad. Jesús es el Hijo mayor que ha venido a encaminarnos hacia la casa del Padre, que ha venido para hacernos hermanos. Es el primogénito que vela y sirve a los más pequeños y a los más débiles, de los que se hace rodear precisamente el día de su presentación en el templo. Supuestamente la mujer mayor que hay detrás de la Virgen María, aunque no le han puesto una aureola, es la profetisa Ana, que se encuentra por detrás. Extiende sus manos y hace la ofrenda sobre la mesa del altar del templo de Jerusalén, que son 2 palomas. Las 2 palomas son la ofrenda que solamente podían presentar los más pobres, dando a entender que es un primogénito, pero es el primogénito al lado de los pobres, ¿no? El primogénito que ha entrado en la fila de la humanidad desde el último lugar. Es ese Jesús que aparece como la luz que ha venido a alumbrar a las naciones. De ahí que celebremos, por eso que dice Simeón, de que Jesús es la luz de las naciones y la gloria de Israel, celebramos ese día, lo llamamos el Día de las Candelas. Arriba hay como una ventana geminada, es una ventana en 2 arcos, que recuerda mucho a las tablas de los mandamientos de la ley. Aquí Fernando Gallego ha convertido el símbolo de las tablas de la ley, el símbolo de la ley del Señor, lo ha convertido en una ventana geminada, es decir, la ley del Señor, que es por lo que llevan a Jesús a presentar al templo. Se lleva también la ofrenda, que son las 2 palomas, según dice el evangelista San Lucas. Así que nos encontramos con una obra recientemente descubierta, realizada por Fernando Gallego. Todas las características y todas las maneras de pintar, incluso el dibujo subyacente que hay, apuntan a Fernando Gallego. Forma parte con esta tabla con otras 2 tablas que hay, que son la de la Anunciación y la del Nacimiento de Cristo, que no están tan completas, así que por lo tanto en la restauración no ha podido lucirse tanto, pero sí que se ven también las trazas de Fernando Gallego. Son tablas, estas sí que no podemos saber de dónde son, porque son tablas que se conservaban aquí en el Palacio Episcopal, se guardaron aquí en el Palacio Episcopal desde hace mucho tiempo. Lo que sí sabemos es que Fernando Gallego fue un pintor que tuvo una larga producción artística, porque tuvo un taller, y los talleres, esa era la posibilidad que le daba, poder trabajar bastante bajo su supervisión, poder hacer muchas pinturas como él hizo, y muchos retablos como a finales del siglo XV se hicieron aquí en la diócesis de Salamanca.